látigo ya hace rato que no funciona, no existe, y lo más probable es que no vuelva a ser parte de nuestros entornos. Nos queda después, me gusta ponerle esto para que más o menos nos situemos en nuestro recorrido, en este itinerario del contenido sobre la clase, donde vamos a buscar relacionar y articular finalmente todos estos conceptos que hemos ido revisando desde la primera clase, y también desde la perspectiva de unir la reflexión con los casos prácticos, ¿ya? Con casos a lo mejor que uno podría llamar más exitosos, entre comillas, o que han funcionado de mejor manera, con otros que quizás han tenido algunos problemas. Eso también para que vayan preparando sus trabajos. No es que tengan que entregarlo en la próxima clase, pero sí me interesa que puedan traer, si quieren, dudas o a lo mejor inquietudes, que puedan ojalá revisar la pauta que ya está publicada, para que después puedan trabajar con calma y disfrutar un poquitito la búsqueda del material para su ensayo, ¿ya? Entonces les traigo para partir esta clase de día jueves, frío para algunos, para otros a lo mejor más templado, una pequeña trivia que les voy a pedir que, ¿para qué nos vamos a hacer trampa? Porque esto no tiene nota ni nada, pero les voy a hacer algunas preguntas. El que sabe, el que se la hace como el que se la sabe canta, contesta nomás a micrófono abierto y yo voy a dar un ratito. No googleen, ¿para qué? Si es como para un poco el ejercicio así de un juego de cultura general para tomar un poquito de temperatura, ¿ya? Entonces, aquí va la primera pregunta. ¿Cuántos sitios patrimonio de la humanidad tiene Chile? ¿Alguien sabe? ¿No? Sin googlear. 3. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de respuesta? Va a haber 30 segundos para que no googleen. Ya. Ay, aquí no me... Ay, espérame. No me resulta mi trivia. Espérate. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve más chiquitito? ¿Se sigue compartiendo? Sí, se sigue compartiendo. Se ve el PowerPoint. Ya, Ahí, la página 6. lo voy a tener que dejar así para mi trivia, ¿ya? Porque esta es como una trivia hecha a mano. Entonces son 7 sitios patrimonio de la humanidad los que tiene Chile, ¿ya? Después vamos a revisarlos solo a modo de, como les digo, cultura general. Aquí no pasa nada si alguien no sabía. Después sería interesante, seguramente esos 3 son los que más les suenan, ¿no? Los más conocidos. Ya. ¿Cuál fue el primer sitio patrimonio de la humanidad que inscribió Chile? ¿Valparaíso? ¿Alguien sabe? Sube. ¿Isla No. Pascua? Yes. Isla Pascua. En el 95. Ese fue nuestro primer sitio patrimonio de la humanidad. El Parque Nacional Rapa Nui, es que está inscrito. ¿Cuál fue el último? ¿Alguien sabe? ¿Valparaíso? Eso mismo iba a decir. No. Valparaíso. ¿Torres del Paine? No. Iglesias de Veamos. No. ¿Sewell? Las momias de Chinchorro. Ah, las momias de Chinchorro. Sewell. Las momias de Chinchorro, esas son las últimas. Sewell, sí. Se pronuncia. No le he hecho un té Ese- ninguno. Pero todos los que dijiste eran. Las momias fueron el 2021, hace 2 años. Ahí uno se podría preguntar también, ¿cierto? ¿Por qué algunos eso ya es de pregunta de gestor intruso. ¿Por qué algunos no son más, a lo mejor, obvios y conocidos y quizás otros no? Puede haber un tema de difusión, absolutamente difusión.
o que fue muy reciente, pero bueno, el asentamiento y modificación artificial de la cultura chinchorro en la región de Arica y Parinacota. Ese es el nombre oficial del sitio y fue el 2021. Ya. ¿Cuál de estos sitios está inscrito en la lista de patrimonio mundial en riesgo? Ahí ustedes ya lo nombraron, esto no importa que les voy a decir las fotos porque no es... Está Chiloé, Valparaíso o Sewell. ¿Los tres dice por ahí? Sí. El Sewell, el último, ¿no? Ese fue hace Sewell, poquito también. Sewell. Sí, ese fue hace poco. Yo vi la noticia En la hace poco. lista, en la lista de patrimonio mundial en peligro. Sí. Ya, después vamos a ver la diferencia, porque las otras estaban en la lista de patrimonio Valparaíso, mundial. yo creo. Y Sewell también. Valparaíso. Ya, ninguno de estos. En Chiloé Chile no deben tiene ser ningún las- sitio inscrito. Perdón, ¿Ah? que eran las No, dale. de Chile. Pensé que podían ser No las sé si iglesias estás de hablando Chiloé. o se te... No sé si Tipo, te- lo que nos pasa acá es que tanto las iglesias de Chiloé como Valparaíso han estado ahí, ¿cierto? Han estado ahí, que las ingresan porque la lista de patrimonio mundial en peligro es distinta a la de patrimonio mundial. Y han habido visitas de los expertos y todo eso, y todos dicen, no, esto tiene que entrarle al peligro, pero Chile no tiene ninguna lista, ningún sitio inscrito en esta lista, ¿ya? Ya, vamos al patrimonio cultural inmaterial. ¿Cuántos elementos están inscritos en la lista del PCI? PCI es Patrimonio Cultural Inmaterial. Ustedes van a encontrar esa sigla en todos lados, porque además a las instituciones públicas les encantan las siglas, entonces lo más probable es que vean PCI por todos lados, para que sepan qué es lo que es el PCI. ¿Alguien sabe? ¿No? Son tres. ¿Cuáles chinos? Vamos a ver cuáles son. ¿Ah? Se te cortó, o yo escuché mal. ¿No? Ya. Deben ser varias, ¿Cuál? porque hay varias, pero no sé un número, 8, 9 también. Más, ¿no? Son tres. ¿Tres Son tres. solamente? Son tres solamente. Las listas del PCI de la UNESCO. De la UNESCO. La de Patrimonio Cultural Inmaterial Internacional. Después vamos a ver, vamos a deshojar la trivia. Ahora esto era para hacer un precalentamiento nomás. ¿Cuál se inscribió el año 2022? Los que estuvieron atentos a la clase pasada lo podrían contestar, porque esto ya lo dijimos. A ver si hay alguien que estuvo atento a la clase pasada, o atenta. La alfarería de Los bailes chinos. La artesanía de Rari. Quinchamalí. 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 Por ahí alguien dijo Quinchamalí, sí. Quinchamalí. La alfarería de Quinchamalí Santa Cruz de Cuca fue inscrito el año 2022. O sea, eso fue el año pasado. ¿Se acuerdan que vimos la lista de todas las denominaciones que tenía Quinchamalí? La última era de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¿Sí? Bravo. Un aplauso. Ganó la trivia porque ahí anduvimos, si hubiéramos hecho encuestas así con acierto y desacierto, no hubo mucho acierto. Así que cuando tengan tiempo y estén aburridos, ahora vamos a dejar unos links para que vitrineen por ahí, porque estas son cosas, al final, que no pasa nada si uno no las sabe, pero igual es importante saberlas. Ya no solamente para conocer las herramientas de cómo llegan estas nominaciones a existir, de cómo después son los procesos para gestionar estos sitios o estos patrimonios inmateriales, porque no solamente la nominación. Y bueno, también por dos cosas. Si yo quiero después esto mismo hacerlo en otro territorio, tengo que saber lo que se ha hecho, como el estado de la cuestión, ¿cierto? Nadie inventó la rueda, lo más probable es que esté inventada, entonces tenemos que ver
qué es lo que se ha hecho para irlo mejorando. Muy bien, muchas gracias a los que participaron. Era la idea darnos un poquitito de aire, de frescor y de contexto para que nos sumerjamos ahora en nuestras definiciones. Me parece súper importante en este proceso que yo les he traído en este itinerario de lo que son la memoria del patrimonio, la historia, la identidad, ¿cierto? Y todos estos conceptos. Y espero que ustedes también lo dijeran así. Más que llenarnos de definiciones que ustedes tengan que aprenderse como de memoria, porque eso es muy poco práctico, poco eficiente y bastante absurdo, el camino de llevar desde la reflexión hasta la acción también tiene que ver con identificar ciertas cosas que pueden ser importantes en este campo en este tema, en este campo temático, ¿cierto? Entonces hoy día yo de todas maneras vamos a revisar algunas definiciones, ya teorizamos y ya reflexionamos con Prats, con la Beatriz, vimos a la alegría, ahí no sé si pudieron revisar el otro artículo de Fava, ¿cierto? Pero ahora, ¿por qué es importante? Y les traigo estas definiciones no para decirles esto es, apréndanselo de memoria y esto es inamovible, sino que porque nosotros cuando trabajamos en gestión y trabajamos con ciertos instrumentos, así como preguntaba la compañera sobre los fondos, por ejemplo, yo tengo un marco jurídico, unas reglas del juego, donde en un determinado momento una institución me dice, mire, yo le voy a dar plata si usted me hace un proyecto para patrimonio, pero yo entiendo esto por patrimonio. Entonces, en ese minuto, yo tengo que tomar esas bases, tengo que leer esa institución, esa fundación o quien sea, la UNESCO también tiene fondos, y tengo que estudiar y tengo que entender lo que ellos me están, el marco, la cancha que me están rayando, ¿cierto? Entonces, independiente que yo pueda tener otra opinión sobre patrimonio, que yo pueda volarme también leyendo sobre la filosofía y que podamos visualizar que esto va, ¿se acuerdan del conocimiento situado? Cuando yo postulo, tengo que también ajustarme a las reglas del juego y sobre esas definiciones y sobre lo que entiende el concurso y el fondo por lo que yo voy a postular es lo que tengo que jugar. Si ya después esto se desajusta, si no tiene nada que ver conmigo, si en realidad me duele la guata porque va contra todos mis principios, no postulo. Pero uno no puede hacerle el gallito, por supuesto, al concurso porque si no va a quedar fuera, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar algunos casos donde veamos, ya vimos que el patrimonio, como decíamos, es una construcción social, entonces, ¿cómo estamos construyendo ese patrimonio hoy? ¿Ya? ¿Y cuáles son los instrumentos que se están usando para determinar qué es lo que es y qué es lo que no es patrimonio hoy? ¿Ya? Cuando leíamos el texto de Prats, que era de fines de los 90, y se fijan que él así enuncia, como no, y de hecho no lo anuncia en el texto, yo eso lo encontré en unos apuntes de un taller que tenía yo con él, y hablaba de esto inmaterial, así como y las cosas manifestaciones. Pero hoy en día uno no puede concebir el patrimonio sin lo inmaterial. Les comentaba yo también, no sé si alguien ha podido mirar o si a lo mejor puede ser un tema interesante también para su ensayo, el tema del caso del Día del Patrimonio, que cuando empieza el Día del Patrimonio, las primeras versiones del Día del Patrimonio, que incluso son previas al Consejo de la Cultura, a la institucionalidad cultural, o sea, surge, Daniel les va a hablar después de institucionalidad, entonces yo no me quería meter mucho en eso, pero tienen que pensar que hasta hace muy poco, hasta el 2018, los museos, las bibliotecas, los archivos, dependían del Ministerio de Educación y no de la ente de cultura. Recién, el 2018, forman parte del Ministerio de Cultura. Entonces, esos primeros días del patrimonio era el edificio, abramos el edificio antiguo, ¿cierto? Este que se hizo el siglo pasado, el más antiguo posible, porque como tenemos terremotos, se caen todos, entonces no son tampoco tan antiguos. Abrámoslo. Y después empiezan a surgir otras voces y a decir, bueno, pero aquí no son solo los grandes edificios, también están los talleres, ahora los talleres de artesanos abren todo, también están los organilleros, también está la comida, también están las fiestas, y finalmente esto se transforma en una fiesta casi
ciudadana, o sea, que aborda, uno podría decir, casi todos los campos, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver estos ejemplos, que no son los únicos, pero creo que son los como más referentes y más importantes, para que nos podamos hacer una idea de cómo se está construyendo este patrimonio, quiénes son los que están tomando las decisiones, y de esto que tampoco es tan romántico y es tan así como, sí, tú eres patrimonio, sino que tiene unas reglas así como bien, bien feroces. Si pudiéramos ir de mayor a menor, o de un sistema más paraguas a otro más local, de global a local, la UNESCO es fundamental. O sea, uno siempre llega a través del patrimonio, llega a la UNESCO, ¿ya? La UNESCO es quien, como organización internacional, ha establecido, ya determinado, ya ha realizado estas convenciones que, como dice el nombre, son aquellos documentos que tienen un carácter jurídico también internacional, que mandatan ciertas acciones en torno a los temas de patrimonio. Estas no son las únicas convenciones de la UNESCO, ¿ya? Yo les voy a dejar en la presentación, que también quiero aclarar eso, porque me han pedido que yo suba mis presentaciones antes de las clases, y yo prefiero que las conversemos y después quedan arriba, ¿ya? Pero ahí están los links para que ustedes después puedan navegar por esas páginas. La parte buena de esta historia, de este momento histórico, es que hay mucha información en Internet, está todo en Internet. Entonces ustedes tienen toda la información a la mano posible, que quizás hace algunos años era mucho más difícil encontrar. ¿Cuáles son estas convenciones? Yo creo que son las más relacionadas al tema que estamos tratando. Como les decía, no son las únicas. Igual está la del patrimonio subacuático y el tráfico ilícito de bienes culturales, que también rozan, ¿cierto? Rozan en algunos aspectos. Pero estas yo creo que son las más relevantes, y las que ustedes también, volviendo a nuestra trivia, tendrían que saber. Que por lo menos existen. O sea, que si les hablan de esto, ustedes no pongan cara de, no tenía idea, sino que como gestores deberían por lo menos saber que existen, ¿ya? La UNESCO, cuando hace sus convenciones, y acá están las fechas en que la UNESCO hace la convención, no significa que los países después tienen que ratificar estas convenciones. Entonces, les comento eso porque Chile no ratificó la Convención del Patrimonio Inmaterial del 2003, lo hizo después, el 2007, si mi memoria no me falla. Y la diversidad de expresiones culturales también la ratificó después, ¿ya? Y eso, bueno, todos los países, pues hay algunos que no las ratifican, yo estoy hablando del caso de Chile. ¿Cuáles son quizás las más relevantes? Bueno, la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del 72, esa es la que conocemos con el ejercicio de los sitios patrimonio, ¿cierto? Que puede ser la más mediática, la que también decimos, es sitio patrimonio, y que también tiene un vínculo, podría tener en el mundo. Uno va a una ciudad y te dicen, es sitio patrimonio de la humanidad, este edificio es patrimonio de la humanidad. Entonces, hay también un vínculo como con el tema del turismo que es bien relevante. Por supuesto, y ahí tenemos el caso, cuando yo les pregunté por el patrimonio en riesgo, varios salieron con, claro, Valparaíso, Súbel, porque uno se da cuenta y escucha y salen las noticias, y eso también es bien, si ustedes se fijan, cuando yo les digo bien mediático, este es el patrimonio más mediático, el que más sale en prensa. Yo creo que ustedes han sufrido, en el sentido de la palabra, bien amplio. Cuando uno trabaja en cultura, cuesta muchísimo que los medios de comunicación y la prensa en general se interese por los temas. Cuando uno hace una obra, cuando hace una exposición, cuando hace una feria, o cualquier cosa de ese tipo, que es súper relevante, talleres, no sé, pues cualquier actividad cultural, pucha que cuesta que salir en la prensa, pues, o en la tele, o en el diario, o sea, a veces los regionales te pueden publicar, pero si es que. Pero cuando hay cosas relacionadas a los sitios de patrimonio mundial, no es tan difícil. De hecho, es bastante mediático. Y ahí tenemos el caso de Valparaíso, y en su momento también la Salitrera. Entonces, hay ahí como un tema también que atrae mucha la atención. Bueno, esta es la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Es bien particular, y la menciono porque podríamos decir que es el antecedente del patrimonio cultural inmaterial, ¿ya?
hay temas que son bien comunes. Y bueno, lo que va haciendo la UNESCO también es evolucionando un poquitito en sus conceptos y en sus enfoques. O sea, si ustedes revisan todas las convenciones que hay, va habiendo una progresión en ese sentido. Porque, por ejemplo, el patrimonio mundial cultural y natural no incorporaba lo que había bajo el mar, entonces después hicieron la de subacuático. Entonces van también perfeccionándose y van robusteciendo y van actualizando estos acuerdos, estas convenciones de lo que se considera o no se considera patrimonio, según los contextos históricos. La de protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales es bien interesante esa convención. No sé si la conocen. Hay un fondo también vinculado a esa convención que hace 2 años, si mal no recuerdo, ganó por primera vez un proyecto acá en Chile que postuló el Balmaceda Arte Joven. ¿Por qué es interesante? Porque también desde la UNESCO estábamos como muy cargados a lo que era patrimonio y patrimonio inmaterial, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones? Es decirte, sí, está bien el patrimonio, pero también hay que hacer fomento y hay que robustecer y hay que difundir y fortalecer las expresiones culturales en general. Y ahí hay mucho de lo que es las artes en general. Y justifica también un poquito lo de la industria creativa, aparecen como por ahí esos conceptos, ya quizás los van a ver más adelante también con la profe correspondiente. Entonces, esto es algo también que sería bueno que se ojearan las convenciones, no son documentos difíciles y que pudieran tenerlos a la vista, porque cuando también uno hace formulación de proyectos, no es que tenga que basarse en eso, pero es bueno sirve para el discurso, ¿cierto? Para armar una narrativa propia. Entonces, aquí les traje, porque me interesaba mucho que hiciéramos un pequeño análisis de los criterios de selección para ser patrimonio mundial. Uy, yo tenía como un torpeo aquí. Cuando tú escoges un sitio, imagínense que tienes que hacer una convención para cuántos países hay en el mundo, no sé, ahí me autopillé, pero para un país tan distinto como Chile, como Nigeria, como un país asiático, como un europeo, o sea, todos tienen, o sea, tenemos que hacer un sistema que le funcione a todos. O sea, imagínate lo difícil que es eso. Entonces, lo que define la UNESCO para entrar a estas listas y para decir que algo es patrimonio mundial, o sea, que para todo el mundo es importante, define 10 criterios. Entonces dice, para ser sitio tienes que tener al menos uno, salvo uno por ahí que dice no vale solo, tiene que ir con otro acompañado, ¿ya? Entonces, uno al revisar los criterios, hay algunos guiños y uno se acuerda de lo que decía Prat también. Pero me parece interesante, no lo voy a leer entero porque ahí nos vamos a dormir, pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Para que también visualicemos lo que es patrimonio mundial, lo que se considera hasta hoy, porque acuérdense que esto se ocupa, esto sigue existiendo, las listas, se inscriben los países a las listas, se siguen haciendo nominaciones, Chile tuvo una el año pasado, y tenemos lugares tan diferentes como, o sea, sitios como las momias, que en el fondo no son las momias, es el lugar donde se encuentran las momias, el tema de Rapa Nui, que es la isla completa, una ciudad que no es todo Valparaíso, es la parte histórica, tiene Subel, que es un campamento minero, y el otro que es el Chapacñán, que es el camino del Inca, digamos, que es un proyecto que se presentó con otros países, y eso es súper interesante también. Es un sitio que son como 4 países, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, o sea, vamos a toda esa complejidad y diversidad, lo más probable es que hayan cosas que nos queden afuera y que sean igual de importantes, pero esto es lo que hoy en día estamos considerando patrimonio. Algo que represente la obra maestra del genio creativo humano. Esto, por ejemplo, lo tiene Rapa Nui. Por los Moai, obviamente. Habla del intercambio de valores humanos, ¿ya? Sobre desarrollo en arquitectura, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico en un periodo de tiempo, ¿ya? Esto lo tiene Chiloé, lo tiene la Salitrera, lo tiene el Chapacñán, tienen este criterio, el intercambio de valores humanos,
¿Cómo evalúas eso? Pienso yo, pero bueno, ahí está. Dar un testimonio único o excepcional de una tradición cultural, de una civilización viva o desaparecida. Y ese también lo tiene Rapa Nui, lo tiene Chiloé, y ese es el único que tiene Valparaíso. ¿Podríamos estar de acuerdo o no? Podríamos discutirlo o no. Pero ese es el que le da la nominación a Valparaíso. Es el único que tiene uno. No, Súbel también tiene uno. El Chapañán también tiene ese. Y el Chinchorro. ¿Ya? Después habla de la historia humana. ¿Ya? Un paisaje, un conjunto arquitectónico, un edificio que sea significativo en la historia humana. Significativo. Entonces me parece cierto de nuevo estas palabras. Un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional. Es el 5 Chinchorro, por ejemplo, y Rapa Nui. Y aquí también se vincula con el medio ambiente. El 6 tenemos eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias. Esto es medio PCI. Pero tenemos el Chapañán, por ejemplo, el camino del Inca. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. Ahí no tenemos ni uno. Ejemplos sobresalientes que representen las etapas de la historia de la Tierra. ¡Wow! Ejemplos destacados que representen importantes procesos ecológicos y biológicos. Hábitats naturales importantes para la conservación in situ de la diversidad. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de esta construcción social, que también sonaba súper así como filosófico, epistemológico y todo eso, ya pues, hagámoslo concreto, veamos una herramienta. Aquí hay una herramienta, acá están los criterios con los que se define un patrimonio mundial. Por supuesto debe haber todo un reglamento y debe haber todo un sistema y una comisión y todo eso, pero finalmente al revisar los criterios, tú te das cuenta que es lo que este poder, llamado como un poder decidor, al final como ¿cómo se llama? Director de orquesta, podríamos decir también, el que tiene la batuta, dice lo que es y lo que no es. En todo caso lo dicen las convenciones donde se juntan todos los países y toda la cosa. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, si siguen ahí. Parece que no puse la lista de los que eran al final, la tenía. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, algo así que quieran hasta ahora de nuestros patrimonios mundiales y nuestros criterios de convenciones? Sí, hola. Hola. Más o menos es, bueno, lo que establece la UNESCO es lo que establece Prats, ¿no es cierto? Esto de los tres elementos que es la naturaleza, ¿no es cierto? El pasado que tenga y creo que el primero que aparecía ahí en la lista de esto de que hay un genio detrás, ¿no? Sí. Un genio creador. Humano, ¿no? Eso. Que ese tiene Rapa Nui. Es bonito, ¿ah? Porque uno se piensa en genio creador y no sé, yo por lo menos se me viene a la mente así como un artista. Ah, claro. Pero claro, un genio de ser humano. Entonces, Rapa Nui entra en esa categoría por sus moai. Es como la comunidad completa, el rol del genio creativo, finalmente. No un solo personaje, que es lo que uno tiende a pensar, ¿o no? Pero en este caso, habría que analizar y sería interesante ver qué pasa, por ejemplo, en otros países, porque claro, Chile tiene 7, pero uno ve las listas y hay países que tienen miles. De hecho, es interesante, uno se mete a la página de UNESCO y te da infografía. Entonces puedes mirar, Europa la lleva, Europa la tiene toda. Ahora, podríamos pensar también, ¿es porque Europa tiene más cosas valiosas o importantes para el mundo? ¿O es porque también este enfoque de convenciones de patrimonio y esta mirada patrimonializadora es occidental, es europea y finalmente es un traje que se hizo a medida de ellos y que después empezaron los otros, empezamos a colgarnos de ahí? Porque esa ya es una reflexión más grande también y que tiene que ver también con las artes en general, esta mirada más occidental del asunto.
porque de historia antigua, o sea, no es que sean más o menos, son situaciones diferentes, pero las convenciones al final, y quien está poniendo esa música, viene de ahí. Independiente que en este minuto, por si ustedes también lo saben, que eso también es un dato de trivia, el director de Cultura de la UNESCO es un chileno. Ernesto Tone, que fue ministro de Cultura acá hace algunos años atrás. Pero no es que él haga las cosas tampoco a la pinta de él, pues todas estas cosas se someten a acuerdos de países. Pero para los que les gusta el tema y cachurear y ver también a lo mejor el tipo de criterio que tiene más nominaciones, los países, las áreas geográficas, está la información para que uno se sumerja ahí y está bastante completa y es bien interesante como para poder hacer investigación o por lo menos ahí tener esos rangos de comparación, ¿sí? Oye, me comí la diapositiva que les había hecho con los sitios, pues. Así que se las voy a tener que decir nomás. Después le agrego antes de que les manden la presentación para que les quede ahí. Pero era la Rapa Nui en el 95, eso va a cerrar como la trivia. Chiloé, las iglesias de Chiloé en el 2000, el casco histórico de Valparaíso en el 2003, que ya uno saca la cuenta y son 20 años. Las salitreras de Humberstone, el 2005, Sewell, que también es un campamento minero, que está ahí en O'Higgins, el 2006, el Chapañán, el 2014, que es este que yo les digo que se hizo con los otros países, y las Chinchorro el 21. ¿Ya? Esos son. Acá es bien interesante igual, para los que después quieran, o a lo mejor si lo quieren tomar para el trabajo, porque Lota, por ejemplo, si han escuchado, lo están ahí como preparando para una candidatura. Pero ahí siempre hay en general, incluso en Humberstone se crearon fundaciones especialmente para impulsar estas nominaciones. Porque si bien el Estado es relevante, sabemos que el Estado se mueve con otras prioridades, con otros plazos, son otros sus objetivos. Entonces, han sido acá en la mayoría de estas acciones, desconozco Rapa Nui, ese tengo menos información, pero han sido privados los que han impulsado estos trabajos de desarrollo de expedientes, de todo lo que implica también, porque además para que te nominen tienen que ver algo que esté más o menos no cayéndose a pedazos, digamos, y que también después propongan un plan de gestión, un plan de acción, y que ese en muchos casos es el que después tenemos tantos problemas porque cuesta articular, no hay recursos y todo lo que sale siempre en toda la prensa y todo eso. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario y seguimos por mientras. Seguimos, ya. Entonces, les debo esta listita y teníamos, ¿cierto?, nuestras herramientas para la construcción del patrimonio desde la UNESCO. O sea, no son solo nuestras nacionales, sino que son internacionales. Al ratificar nosotros esas convenciones, que serán las primeras, ¿cierto?, nosotros nos comprometemos como país a digamos, absorber, a responder a las normas jurídicas que te impone la convención, que te sugiere la convención, no te impone, ¿ya? O sea, yo no estoy obligado a ratificar, pero si yo ratifico, entonces estoy diciendo que lo que sale acá en la convención yo lo tengo que hacer. De hecho, para el caso de no sé si la de patrimonio material, yo creo que también, pero conozco más el caso de la diversidad de expresiones culturales, se piden informes que son cada ciertos años, y se hace todo un trabajo, hay una comisión, hay un representante de la convención, se entrega esa información a la UNESCO, entonces hay una responsabilidad de Estado frente a los acuerdos que se toman ahí. Entonces tenemos las convenciones, tenemos las listas, así la UNESCO ordena, la lista de patrimonio material y la lista de patrimonio cultural e inmaterial, nuestro PCI. El PCI, más que criterio, define ámbitos, ¿ya? Entonces te dice, ¿qué es PCI? ¿Qué es patrimonio inmaterial? Estos son los ámbitos. Entonces son
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, como vehículo de patrimonio cultural inmaterial. Obviamente cuando es inmaterial son cosas intangibles, pero para que los intangibles sucedan, también hay cosas tangibles, ¿ya? Eso después uno al leer la convención te lo declara. Pero el PCI es lo inmaterial. Entonces acá tenemos tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma. Artes del espectáculo. Y eso también es interesante porque uno puede pensar que el PCI es solo como lo costumbrista y que lo otro son las artes. Pero las artes del espectáculo, las artes escénicas, también tienen un ámbito, la música, también tienen un ámbito de patrimonio cultural inmaterial. Los usos sociales, rituales y actos festivos, ¿cierto? Las festividades. Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Y las técnicas artesanales tradicionales. Bueno, aquí sí puse todas las que son. ¿Se acuerdan que eran 3? La alfarería de Quinchamalí Santa Cruz de Cuca, que yo creo que todos la conocemos. Los bailes chinos, que por ahí le dejó un compañero, pero no fue el primero. O sea, no fue el último, fue el primero conocido, porque el otro que está también, que aparece así en la página de la UNESCO, por eso no lo quise traducir, es el patrimonio cultural aymara de las comunidades de Bolivia, Chile y Perú. De hecho, es una postulación triple, ¿ya? Que es del 2009. Esta lista es menos, entre comillas, conocida que la otra, y si volvemos a nuestro termómetro farandulero, también mucho menos mediática de lo que puede ser cuando se nomina un patrimonio material alguna ciudad o algún, o ha pasado, ¿cierto? Algún sitio. Aquí es más silencioso, es menos conocido y también como que no habría que preguntarle a las comunidades, por lo menos bailes chinos que llevan más tiempo, si hay algún cambio en ese sentido desde que fueron nominados o no. Ahora, todas estas nominaciones, como yo les comentaba el otro día, sobre todo en patrimonio cultural inmaterial, generan conflicto. O sea, porque cuando tú dices que algo sí es patrimonio, estás diciendo que lo otro no. Y después lo vamos a ver con el concepto de comunidad, que ahí empiezan a ver los ruidos, ¿ya? Con el tema de entender qué es patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, en el tema de la artesanía, fue bien decidor porque quizás hasta que se instalara el concepto de PCI, ahora era común escuchar que decía, no, la artesanía es patrimonio, este canasto es patrimonial. Pero al final no es el canasto, es lo que es la técnica, el conocimiento de la técnica que tiene la artesana cuando realiza ese canasto. ¿El canasto puede ser patrimonio? Claro, también puede ser, pero para eso, para que ese objeto sea patrimonio, lo más probable es que tenga que cumplir con ciertos criterios que va a tener que ver con, y ahí podemos pensar con la historia, porque es un canasto muy antiguo, con que lo hizo, no sé, justo la tejedora para un premio internacional y se puso en Europa, o es un canasto que hizo la Violeta Parra. O sea, la Violeta, la arpillera de la Violeta, si no la hubiera hecho la Violeta, ¿cuántas arpilleras andan dando vueltas por ahí? Y en realidad no pasa nada con ellas. Es porque son de la Violeta. Entonces, claro, el objeto puede ser patrimonio también, pero no solo porque está hecho a mano, sino porque tiene otras connotaciones importantes, porque estuvo en contacto con alguien importante, porque lo hizo este genio creador, porque a lo mejor es histórico, porque era el canasto donde, no sé, se guardaba el grano en la casa de alguien importante. O sea, podemos ir haciendo ahí un montón de juegos. Entonces, todo eso también son reflexiones que uno va haciendo en los demás ámbitos de patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? En la feria, en las fiestas, ¿sí? Pararon la manito. Sí, quería hacer una pregunta. Independiente de que entren en estas listas, que sean reconocidas en estas listas, las comunidades igual pueden reconocer sus propias prácticas como patrimonio cultural inmaterial, sus prácticas, sus costumbres, independiente de que no tengan este reconocimiento oficial, o solo si son reconocidas oficialmente tienen esa categoría.
A ver, ¿cómo te contesto? Porque claramente no solo lo que determinó la UNESCO, si nosotros vemos la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, eso no es todo el patrimonio cultural inmaterial que nosotros tenemos como país. Pensemos desde ahí, ¿cierto? Es mucho más. Hay también una lista que tiene el Ministerio de Cultura, que es el SICPA, donde también hay registros de patrimonio y ahí hay como 60, ponte tú, que tampoco es todo lo que hay. Ahora, tú me dices, sí, una comunidad puede autodeterminar qué es su patrimonio, claro. Ahora, ¿para qué lo haría? ¿Y de qué manera lo haría? Porque si una comunidad, ¿cómo declara que algo es patrimonio? Tendría o sea, si volvamos a nuestro origen de esta construcción social, ¿cierto? Y ahora cada vez más se está dando este poder o esta autoridad a la comunidad de definir lo que es patrimonio, más que venga alguien, un señor Vicuña Maquena, a decir, mire, esto es importante, se queda en el museo y esto no. Claro que la comunidad lo puede hacer. El tema es que cuáles son los mecanismos que tiene una comunidad para hacer eso. ¿Se acuerdan del proyecto que conversamos en la primera clase de memoria del siglo XX? Que tenía un poquito esa lógica. Ese proyecto lo que generaba era un espacio, una plataforma donde de alguna manera las personas a través de sus testimonios visuales, auditivos o gráficos se ponían en común estas experiencias comunes, este patrimonio. Entonces iba diciendo, sí, para nosotros era importante la fiesta de la primavera, ¿cachai? Y acá están las fotos, y acá nosotros compartíamos, y acá está a lo mejor la ropa que usamos, y quizá el día de mañana arman un museo comunal, ¿cachai? O un archivo. Esos son los instrumentos que al final están existiendo para que las personas, las comunidades vayan también definiendo lo que es relevante para ellos, porque ¿para qué es esto más que decir, ¿para qué tú dices que algo es relevante? Es para cuidarlo. Es para eso. Al final es decir, esto es importante, entonces hay que cuidarlo, hay que compartirlo, tienen que conocerlo los más jóvenes. Es para fortalecer el imaginario común y para generar identidad. No sé si contesté a tu pregunta. ¿Sí? ¿No? Ya, supongo que sí. José, ¿tú levantaste la mano? Sí, quería como aportar a la compañera sobre eso de las comunidades, que a mí me tocaba verlo acá en el Valle del Elqui, principalmente relacionado con lo que es la identidad, que es súper importante porque justamente sobre la pregunta de para qué finalmente uno hace gestión para que algo se reconozca como patrimonial, a qué altura, si regional, nacional, mundial. Entonces, pero sin embargo, como que a las comunidades en general les gusta como, por ejemplo, sus tradiciones, generar una identidad que también después la ligan con el turismo, que también la ligan con aprender nuevos saberes, o traer de vuelta nuevos oficios, o sea, oficios antiguos que a lo mejor están un poco decaídos. Entonces yo creo que finalmente, más que todo el diplomaje que pueda tener una cosa, es como que lo que la propia comunidad siente frente a esto que reconoce ellos primeros como patrimonio. ¿Sí? Yo encuentro que es como que fortalece justamente la comunidad. Ahora, gracias José por tu comentario y quizás para cerrar la reflexión y volviendo a que nosotros estamos parados en el lugar de los gestores, ¿ya? La declaración de que algo es importante para una comunidad como patrimonio se puede dar muy, entre comillas, fácilmente. Y se puede dar en distintos momentos, frente a una fiesta, frente a un evento histórico, Lo importante desde las gestiones que uno dice, por eso quería que compartiéramos ciertas herramientas e instrumentos de esta construcción, porque cuando uno construye algo, le da un cuerpo. Cuando uno dice voy a construir una casa, sabe que si para 3 palos y un, no sé, o un refugio y le pone unos techitos, ahí se le va a caer a la primera. O sea, ¿de qué manera esa construcción que hace esta comunidad tiene base firme para que también, porque si lo que quiere es proyectarse, ¿cierto? Fortalecer su identidad, vincularla a su actividad productiva, enseñarle a sus hijos, resguardar su memoria, tienen que haber mecanismos
para que esa construcción se proyecte en el tiempo. Entonces, por eso les decía, de repente, estos ejemplos, claro, no vamos a hacer una convención porque una comunidad no se justifica, pero sí puede ser un ejercicio, por ejemplo, el de memoria. Sí puede ser a lo mejor que creemos un archivo comunal, que eso se está viendo mucho. Los museos locales, a lo mejor hay no sé, pues los oficios tradicionales, como decía, o a lo mejor vamos a rescatar la lengua porque ahí antes se hablaba otra cosa y ahora ya no se habla. Entonces, tiene que haber acciones concretas que después vamos a ver, que son las que hacen que esto se construya, porque si no, no es una construcción, es una declaración, ¿cachai? ¿Me explico, no? Entonces esa es la mirada que tenemos que tener nosotros, y a lo mejor más adelante vamos a descubrir otras herramientas que ahora no están, y a lo mejor van a ser ustedes los que las van a proponer, y que van a ser mucho más pertinentes a estas grandes herramientas como, digamos, nacionales y mundiales, que son también escalas tan grandes que ahora parecen tan absurdas porque sabemos que son tan irreales, porque al final las escalas están cada vez más locales. Entonces, como también las herramientas se adaptan a lo más local y son capaces de responder a esa construcción más local. Yo creo que ese es un desafío bonito. Ya, yo les prometí que íbamos a parar un ratito, así alcanzamos a ir al baño y a buscar un vasito de agua. Solo quiero, antes de meterme al caso, ya, acá una diapo más. Esto es la página de la UNESCO también, no sé si se alcanza a ver tan bien, pero es para motivarlos para que después se metan a mirar. Es que ellos ahí juegan, como estas cosas entretenidas. Entonces tienen estas infografías medias interactivas. Entonces acá uno puede buscar a Chile, aquí están todos los países, ¿ya? Y te lleva a estos dos, acá aparecen dos, porque acuérdense que la tercera era de 3 países, y en ese caso Chile no la presentó no sé si Bolivia o Perú, entonces aparece como autoría de ellos. Entonces aquí te dice que hay dos que son la cuca y o sea, la quinchamalí y la baile chino. Y te aparecen los ámbitos en los que ellos están seleccionados, ¿ya? Los 3 ámbitos. Este es de los bailes chinos, esta es la verdecita de acá, y acá la alfarería Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca, que tienen estos 2 otros ámbitos, que yo no alcanzo a ver, no sé si ustedes tienen mejores ojos, pero ahí son los que veíamos antes, que son las manifestaciones artesanales tradicionales, la de la Cuca, y no me acuerdo el otro, eso tenemos que ver en la página web, ¿ya? Entonces, antes de pasar al caso, les propongo que paremos 5 minutos y retomamos, ¿ya? Para que vayamos a buscar ahí una agüita y un baño. Les voy a mostrar mientras tanto vuelven. ¿Cómo se llama? El circulito. Espérame. Va ahora no la veo. Bueno. Que aquí encontré ¿cómo se llama? El esquema que tiene la UNESCO. Ahí, ¿qué dice? Ya voy a ver si lo encuentro y si no filan. Después lo ven ustedes ¿cómo se llama? Sí, no lo pillé, ya. Después lo ven ustedes cuando en la presentación, porque no sé, no me aparece, para que no perdamos más tiempo. Quiero ver otras cosas todavía. Entonces, yo creo que eso es bien relevante, retomando la idea que cerramos a propósito de la pregunta de la compañera, que además se desconectó, entonces no sé si alcanzó a escuchar. Nosotros, más que, o sea, podríamos, ante la pregunta, ¿una comunidad puede definir su patrimonio? Claro, cualquiera puede hacerlo. El tema es cuáles herramientas va a usar para que eso se transforme en una construcción. Y según
sean esas herramientas que utilice, ya sea algunas autogestionadas o a lo mejor utiliza otras del contexto, va a poder visualizar o va a poder, digamos, garantizar que ese patrimonio permanezca, se resguarde, se cuide y qué sé yo, todas esas cosas que uno quiere. Entonces, de poder se puede. El tema es cómo nosotros hacemos, y esa pega como un gestor es fundamental. Yo encuentro que es básica, y en mi opinión y en mi experiencia, y por supuesto sin decir que uno es mejor que otro, yo creo que la diferencia también que tiene la gestión, como por ejemplo la producción, que la producción es parte de la gestión, a todos nos ha tocado producir cosas, es que un gestor sí o sí tiene que tener una mirada de mediano o largo plazo también. O sea, tenemos que estar preocupados de la contingencia, tenemos que estar preocupados de que las cosas se hagan, que haya plata para hacerlas, que resulten bien, pero finalmente tienen que responder estas acciones a iniciativas mayores que finalmente también entreguen como generen un cambio, una transformación, un aporte en el lugar, en la comunidad donde estamos trabajando. Porque si no, no tiene mucho sentido, pienso yo, por eso le digo una opinión bien personal. Hay muchos que hacen cosas y hay muchos que hacen cosas culturales, y podríamos también ahí hacer un análisis de otros casos y la línea con a lo mejor cosas más de espectáculo, más de diversión. No estoy, insisto, adjetivizando si es mejor o peor. Estoy hablando de que cuando uno se plantea un trabajo de gestión y en gestión de patrimonio, por ejemplo, que también incluso el concepto de gestión de patrimonio es más o menos reciente, porque en general se habla de gestión cultural. La gestión de patrimonio yo creo que empieza a aparecer con la discusión de la política nacional de 2017. Y empieza a aparecer porque empieza a ser necesario precisamente hacerse cargo de estas herramientas, descubrir nuevas herramientas, vincularlas con las personas. Entonces también fue como al de la mano de un trabajo de achicar la escala, ¿sí? Entonces hay que yo creo que tener esa mirada un poquito más de mediano a largo plazo. Entonces vamos así, ¿sí? No, daba las gracias, que ahora sí había alcanzado a escuchar. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, a ver, les traje este caso, que no lo vamos a ver tanto como caso, sino que como una presentación más específica, que es otra herramienta que podríamos decir de construcción de patrimonio. Hay dos más que vamos a revisar, los fondos y el Tesoro Humano Vivo, que estos son nacionales, ¿ya? Con este tema, por si alguien se interesa en tomarlo, yo insisto ahí dándoles como posibilidades de elección para el trabajo. El Tesoro Humano Vivo parte con bombos y platillos, muy mediático, que también es algo que llama la atención porque, como hablábamos antes, en general esto es más silencioso, es más puertas adentro, lo mediático son los monumentos y esas cosas de las ciudades, qué sé yo. Pero empieza a pasar que cerca, de hecho, la última publicación que ha ganado este Tesoro Humano Vivo es del 2015, y si uno busca en prensa, hay notas del año pasado donde Boric, porque este premio lo entrega el presidente. O sea, desde ahí ya uno dice, wow, esto ya tiene una connotación como muy de Estado, ¿cierto? Muy de la autoridad que define y está diciendo nuevamente, aunque este es como el Tesoro Humano Vivo es un reconocimiento, que también son herramientas de la lista que es la UNESCO. Lo que tiene el Ministerio de las Culturas acá, tiene reconocimientos, tiene fondos, también tiene sus listas. Hay varios reconocimientos, este es uno de los que les traje yo acá, porque el Tesoro Humano Vivo es un programa de la UNESCO. Yo dejé el documento que viene a revisarlo porque llega algo de dolor cuando uno mira así como es como un reglamento, y al final uno dice, chuta, aquí son personas las que se están eligiendo, entre comillas. Entonces viene a ser como un poquito de repente chocante la lectura de cómo escoger un Tesoro Humano Vivo, cómo implementarlo en su país,
porque de repente tú dices, bueno, pero estamos hablando de sillas, mesas, vasijas o personas. O sea, finalmente, y eso es lo que pone en crisis también esta nominación. Esto tuvo mucho, o sea, se sigue entregando y aquí hay que ver cómo evoluciona, por eso es importante mirarlo, con mucha crítica. Cuando se hizo el trabajo de la política de cultura, la última, 2017-2022, también se hizo un trabajo el año 2017, de varios coloquios patrimoniales. Se hicieron en todas las regiones, eso cuando todavía no existía el ministerio, o sea, lo hizo el Consejo de la Cultura, hablando de patrimonio. Y también hubo mucha crítica en ese minuto a lo que era este reconocimiento de Tesoro Humano Vivo, porque lo que hacía finalmente era, como les comento, era como cosificar a las personas y estaba generando muchos problemas en las comunidades. Creo que les alcancé a comentar, por ejemplo, el boqui, el que se trabaja en la zona de Mariquina y en los ríos, se está, digamos, porque para esto también hay que postularse, entonces te reconocen y hay que llenar un expediente y qué sé yo, y cumplir esta serie de requisitos, que aquí ya también traje algunos para que los miráramos porque son como en particulares. Pero resulta que para determinar a la comunidad de Mariquina que se ganaba el Tesoro Humano Vivo, se definía un territorio donde quedaban fuera otras personas que también trabajaban en el boqui, y que a lo mejor no eran de Mariquina, pero también trabajaban en el boqui. Entonces, traía mucho conflicto, más encima era un reconocimiento que incluye dinero. Entonces, yo creo que en el 80% de las nominaciones, colectivas, porque acá había colectiva e individual, generaba más conflicto que beneficio. ¿Se sigue entregando? Se sigue entregando. Le encanta a las autoridades porque se sacan las fotos y llevan a los cultores y a la gente, digo, cultores en general, en la moneda, y se entrega ya, muy así como, por eso les digo, muy institucional, pero en la hora de que hay que mirar el beneficio que esto realmente tiene, beneficio en general, no solo para la persona que se lo gana, la verdad es que causa mucho conflicto, y lo que empezó a pasar al tiro de la palabra es que esto que la UNESCO en un momento dijo, es bueno, hágalo, porque de hecho hay un caso en Japón se implementó el Tesoro Humano Vivo, y la parte bonita que tenía este programa era que se generaba un programa como hijo que se llamaba Portadores de Tradición, que yo no sé si alguno lo conocía, pero ese programa hacía que en el caso de estos cultores, ya sean artesanos, había gente que tenía el tema de la lengua, ¿se acuerdan que también era PCI? Hay una Rapa Nui que hace este tema del kaikai, que son estos como figuras con hilos con las manos. Entonces lo que hacía Portadores de Tradición era hacer un programa donde esos cultores Tesoro Humano Vivo iban a los colegios de su comunidad a hacer clases, pero no era un taller de un día, de una hora, eran clases, un semestre, un año, ¿ya? Y se generaba material educativo y todo. Eso, que Japón lo hizo fantásticamente bien y que era así como el ejemplo de caso, era lo más rescatable, pero todo lo demás era bien debatible y hay que mirar cómo evoluciona, porque políticamente dentro de la institución estaban estos dos gallitos. Por un lado, los del patrimonio que decían, oye, esto ya es como pasado, es noventero, ya no sirve. Son otros los enfoques que hay que tener para la salvaguarda del patrimonio. Y por otro lado, la autoridad política que decía, oye, pero a mí sí me sirve porque sale en la tele, sale en los diarios y salgo en la foto. Había levantado la mano Leonardo. Hola, buenas, gracias. Precisamente eso iba a preguntar, qué tenía de positivo, y porque lo negativo ya está como implícito, un poco exaltar el ego de un artista o un exponente de algo, pero ahora que diste el ejemplo de Japón, yo creo que ahí sí está vivo el patrimonio ese, que es tesoro, porque hace un aporte directo y real a la comunidad, o sea, yo creo que hay más coherencia.
Era eso en realidad, pero justo hablaste de Japón y ahí se equilibró un Sí. poco mi pensamiento sobre esto. Ahora, yo igual los invito, quizás mi manera de explicarlo no fue la más adecuada. ¿Al tiro, José? Quiero que visualicen este caso como algo, ¿no? O sea, también tenía sus cosas buenas y también servía en el fondo más que elevar el ego, porque aquí en estos casos generalmente hablamos de visibilización. Es que muchas veces, no sé, por los componedores de hueso de tirúa, o sea, ni siquiera hablamos que sean de arte propiamente tal, son manifestaciones tradicionales del conocimiento de la naturaleza. Había uno que era el hombre pájaro, que era acá la Araucanía. Lo que empieza a pasar, y no es que esas personas no sean patrimonio o que lo que ellos hagan no sea patrimonio, yo creo que el análisis y la mirada que hay que tener es si el instrumento es el adecuado para eso. Y esa es la reflexión que se estaba haciendo la institución. Ahora, yo les cuento el caso, porque como volvemos a nuestro... El patrimonio es una construcción social que en general hay un líder, una cabeza de poder que lo determina, y en general lo determina para la construcción de una identidad, para la construcción de algo de una memoria que le interesa en ese momento histórico. Se producen estos choques, choques en el sentido de disenso, o sea, de cambios de mirada, de transformaciones, porque ustedes saben que las transformaciones tampoco son fáciles, no son miel sobre hojuelas, hay gente que está de acuerdo y otros no. Entonces son procesos interesantes de observar, en términos de decir, ok, a lo mejor no es malo hacer un reconocimiento al patrimonio inmaterial, pero ¿será esta la forma de hacerlo? Entonces, por eso yo creo que es interesante, y les puse el documento para que revisen la invitación, porque, claro, a lo mejor el ejercicio fue, estamos nominando muebles, ahora nominemos inmaterial. Sí, más o menos los mismos criterios, ya, súper, pero no es así. Trabajas con personas, con comunidades, con territorios que no están definidos, con manifestaciones que tienen límites que no son así cerradas, que no es hasta acá trabaja uno y allá el otro. Es más complejo de lo que parece. Entonces, empiezan a aparecer estas distinciones. José, ¿todavía tienes la mano arriba o ya no? Sí, quería comentar algo sobre esto de los tesoros vivos. Justamente el hombre pájaro, que yo lo conocí, que lo nombraste, y que claro, él también hace un arte único, ¿cierto? Es único lo que hace él. Y bueno, con los fondos yo sé que él ha escrito los libros, ha hecho... pero él, por ejemplo, sí gira en torno a su propio arte. Ya, conozco otro que es de Vallenar, que hace repujado en cobre. Que también lo declararon tesoro vivo del Cusco, además de acá el Consejo de la Cultura. Es un artista visual que rescata esta técnica ancestral del repujado, y además tiene una escuela donde enseña gratis, y desde que empezó, desde que ha obtenido estos reconocimientos, ha podido gestar nuevos recursos para poder mantener viva su escuela, y él enseña generalmente a niños como ¿cómo se llama? Con escasos recursos, con vulnerabilidad social, etc. Entonces yo creo que también depende de cómo se mueva cada uno, porque finalmente, claro, una nominación, pero también eso da una ventana o da un pie, ¿cierto?, para un respaldo, para poder gestar cosas positivas también. Totalmente. Para hacer visibilidad, para poder... piensen que cuando uno también... Me tocó conversar con un luthier. Para acceder a espacios de visibilización, para acceder a fondo, para poder a lo mejor publicar un libro o ir a hacer una conferencia, sí o sí uno necesita un poquito de, oye, pero ¿quién eres tú? Claramente los reconocimientos sirven para ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hay que estar siempre revisando, y eso desde todos los lados, desde todos los lados, sobre todo, bueno, el Estado siempre es más lento para reaccionar, es la pertinencia, es el impacto que está generando, es la capacidad de flexibilizarse.
Pero bueno, son las maneras que tenemos de construir, también tiene sus partes buenas, hay un, no sé, un cultor que hace cueca nortina que es fantástico, ahora ha grabado cosas, o sea, sí tiene sus cosas positivas también. Yo lo que quiero es que también aprendan ustedes a mirar desde todos los puntos de vista, siempre, nunca las cosas son ni tan buenas ni tan malas, son siempre perfectibles y siempre pensando, acuérdense, en el contexto donde yo lo estoy implementando. Y este caso en particular, cuando se piensa el tesoro humano vivo en la UNESCO, estamos hablando también de 20 años atrás. Entonces son otros los contextos y hay que ir actualizando los instrumentos. Eso también quiero que lo vayan mirando. Hay que actualizarlos. No se puede quedar uno con una nominación que dure 50 años porque obviamente no va a tener ningún sentido. ¿Por ahí había otra mano o no? Sí, yo la levanté pensando, claro, en esto de lo positivo y lo negativo. En el caso, acá en Valparaíso, nosotros tenemos a Lucy Briceño, que es una cantante popular, que claro, en este caso yo siento que ha sido solo positivo el reconocimiento de Lucy. Una mujer con una trayectoria increíble y que sobre todo ella se ha dedicado a transmitir todo lo que sabe a lo largo de los años. Y en el caso, por ejemplo, de Valparaíso, yendo un poco atrás, yo siento que ha sido súper perjudicial, como que al momento de la nominación, lo que pasó acá es que la gente se volvió loca, subieron los precios de todo, de las casas, lo que causó que las casas se deterioraran, porque no había gente que las pudiera arrendar, que el mismo comercio, es una locura arrendar un espacio acá. No tenemos salas de teatro, no tenemos salas de conferencia, porque arrendar un espacio así es carísimo. Entonces, yo siento que Valparaíso lo ha desfavorecido en vez de favorecerlo. Y en el caso, claro, de la Lucy, yo siento que es todo lo contrario. Entonces, claro, tenemos el aspecto positivo y el aspecto negativo constantemente sobre la mesa y como dices tú, hay que evaluar los instrumentos. Yo creo que por ahí pasa un poco. Ahora, si ustedes me preguntan personalmente, yo le quitaría esta categoría a Valparaíso porque la verdad es que siento que no ha sido un aporte. Para nada. Además que la gente aquí en Valparaíso cree que es toda la ciudad. O sea, imagínense. Y no, es una cosa súper reducida. De hecho, yo trabajo en un establecimiento que es patrimonio, que es el Liceo Pedro Mona acá en Valparaíso. Y también, o sea, no sé, con temas de lluvia, por ejemplo, no podemos contratar cualquier empresa porque como es patrimonio, entonces se sigue deteriorando porque hay una serie de requisitos en los cuales tenemos que cumplir para poder intervenir el espacio. Bueno, esa es una de las grandes críticas que hay. Oye, pero qué bueno ese comentario que hiciste Valparaíso, porque fíjate que yo conocí el caso del barrio Italia. No sé, los que han estado en Santiago, a lo mejor han escuchado el barrio Italia, barrio tradicional, con mueblistas, gente que tenía algunas antigüedades o reparaban muebles, y empezó a, desde el diseño, desde alguna de estos, también se empezó como a poner en valor, a poner de moda, entonces empezaron a hicieron catálogos del barrio Italia, de hecho el área de diseño hizo algunas cosas ahí en el ministerio, y lo que empezó a pasar es que empezaron a subir los precios, como dices tú, y lo más duro era que la gente que estaba ahí y que hizo que ese barrio fuera conocido y fuera valioso y aparecieran los cafecitos y los restaurantes, y no tenían cómo pagar los arriendos porque les habían subido así exorbitantemente. Entonces, era algo tan absurdo como que lo que te dio sentido de valor tenía que irse cuando lo valorizaste. Ahora, eso ya son otras conversas más profundas y que, por supuesto, ahí entra el tema del mercado y de las especulaciones y el turismo. Ahora, lo que sí quiero volver un poquito atrás porque me interesa que no se quede con esa sensación de bueno y malo. Yo creo que tenemos que romper también esa bipolaridad que ya no existe en estos tiempos. El otro día me tocó también con una psicóloga, decía, hay emociones negativas. O sea, yo creo que no hay emociones negativas ni positivas.
El tema es cómo tú gestionas tus emociones. El miedo te sirve, la tristeza te sirve, la alegría también te sirve, pero la alegría desbordante todo el tiempo no es buena, así como si te sometes en una depresión tampoco. Entonces, yo creo que volvamos a nuestro caso de gestión, para no la psicología. No es buen animal en sí mismo, como decía ayer, que acá funcionó. Yo creo que el tema Tesoro Humano Vivo, por la experiencia que yo tengo, los conocimientos que tengo, sí ha funcionado mucho mejor en las nominaciones individuales, pero ha generado más problemas en las colectivas. Y ahí habría que mirar por qué. ¿Por qué las colectivas no funcionan? ¿Qué es lo que pasa en las colectivas? Hay siempre un tema, y yo creo que ustedes que trabajan en los territorios les debe pasar, con las agrupaciones, con las cooperativas, con las comunidades. Obviamente un grupo de personas más complejo, y obviamente cuando tú llegas y le dicen, y insisto, en que usted sí, pero usted no, porque vive, no sé, 2 casas más allá, va a haber un problema. Entonces, el instrumento es perfectible, son perfectibles, y esa es la pega que también ustedes tienen que tener y tienen que mirar y sacar lo mejor del sistema que hay y cambiarlo en lo posible, lo que se pueda cambiar. O sea, yo creo que eso es lo que hay que tener presente. Cuestionen, chiquillos, pregúntense, pero también den respuesta. O sea, nosotros no nos podemos quejar en la fila del banco, pues nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones para que no haya fila en el banco, ¿ya? Pero no quedarnos quejando en la fila del banco, eso no lo hace un gestor. Un gestor toma decisiones, toma acciones, resuelve, avanza, convoca, articula, ¿ya? Entonces, bueno, para que avancemos no nos quedemos pegados a los tesoros. Lo que sí yo les puse aquí los criterios, que establece criterios y establece requisitos, ¿ya? Que hay un más que podríamos también discutir, pero yo creo que se los dejo ahí para los que quieran profundizar en este caso. Habla valor en tanto que testimonio del genio creador, aparece de nuevo el genio creador, ¿cierto? Arraigo en las tradiciones culturales y sociales, carácter representativo de una comunidad o un grupo determinado, y el riesgo de desaparición. Eso también es una condición, un criterio de nominación, ¿cierto? Que el último, quedan poco, ya no hay más. Como decía Lloren Prat, la escasez, pero la escasez de algo valioso, porque si hay poco de algo que a nadie le importe, o sea, que bueno que se acabó, pero si es la escasez, es el último representante de la lengua, es el último que baila, había uno que también, no era caporal, pero era uno que bailaba en el norte, entonces claro, eso también es un valor, un criterio de nominación. Y para la designación, bueno, la excelencia, la aplicación de los conocimientos y la técnica. Mira, aparece excelencia. Estos días a mí me ha tocado debatir harto de qué es la excelencia, que es como raro verlo aquí también en los tesoros, ¿no? Estamos hablando de patrimonio y me aparece la excelencia. No digo porque el patrimonio no lo sea, pero al final uno evalúa en general esas manifestaciones por otras cosas, no porque sea excelso. A lo mejor tiene que ver con eso. La plena dedicación de la persona del grupo, su capacidad para seguir desarrollando sus conocimientos y técnicas, que tiene que ver un poquito con esta idea del portador de tradición, ¿no? De, ok, yo te nomino, pero tú te comprometes también a esto, compartirlo. Y su capacidad para transmitirlo a los que se han formado, ¿ya? Eso es como uno también de los que están, y ahí un caso medio misterioso. Entonces vamos a otra herramienta que tiene también otras características y que son los fondos. No vamos a analizar todos los fondos porque si no tenemos que tener una clase completa para quizás 2. Este fondo está abierto, cierra el 8 me parece. Me parece interesante contarle un poquito de la historia. Este fondo, bueno, los fondos más tradicionales del Ministerio, los Fondar, tienen 30 años ya. En los Fondar estaba como campo también de estudio el patrimonio. O sea, cuando uno le decía a usted que postula, arte escénica, artes visuales, patrimonio, o sea, podía postular patrimonio en los Fondar. ¿Para hacer qué? Para hacer formación, para hacer investigación. Se llevaban todos los proyectos de investigación los del patrimonio, todos, porque además, en general en el área de patrimonio, hay muchos antropólogos, sociólogos, que son especialistas en eso, en investigar. Entonces al final competían con gente de la danza, con artesanos, con
artista escénico, que no es tu expertise la investigación, porque tienes otras formas de investigar también, a veces hay una investigación mucho más aplicada. Entonces, claro, ahí era como una competencia desleal lo del patrimonio, pero en fin, mucho tiempo también a las becas se podía postular por patrimonio. Y con el terremoto del 2010 se crea el Fondo del Patrimonio, pero con una razón súper específica que tenía esta idea de la restauración, ¿ya? De levantar esto que se había caído, y muy enfocado también en patrimonio en iglesia. O sea, entendiendo el patrimonio cultural desde esta perspectiva de lo antiguo, como desde la historia, ¿sí? Dándole prioridad a eso, al patrimonio cultural que tenía que reconstruirse. Entonces era lo histórico que se vino abajo, y en eso también mucha iglesia, que al final es gran parte del patrimonio histórico que tenemos nosotros, viene de ahí, digamos. Estamos hablando de 2011, ¿cierto? Porque el 2010 fue el terremoto, el 2010 además fue cambio de administración, ¿se acuerdan que fue el primer gobierno de Piñera? Entonces igual lo comento porque cuando uno va analizando también el énfasis político en el tema del patrimonio están sí o sí, o sea, y eso es cosa de meterse y ver las noticias, y tú vas viendo más o menos las tendencias y puedes sacar la foto más o menos la tendencia sobre, dime qué patrimonio te gusta y te diré quién eres, más o menos eso. Entonces en ese minuto de reconstrucción se propone este fondo que se abre el 2011 y que permitió en ese momento, bueno, muchas lucas, porque yo no tengo la cifra acá, pero también es un caso que alguien podría mirar, porque la reconstrucción es cara. O sea, estamos hablando de que aquí no nos sirven 3 millones, 5 millones, 10 millones, sino que son fondos más grandes. Bueno, desde ese minuto, y acordémonos que este era el Consejo de la Cultura, que finalmente todo el ámbito de patrimonio seguía en el Ministerio de Educación, que los museos dependían del Ministerio de Educación, entonces los museos en el suelo no los podía ayudar, esas cosas muy locas. El Consejo de la Cultura, porque eran del Estado, pero eran de otro ministerio. De hecho, uno va viendo cómo toda esta política de construcción de centros culturales, por ejemplo, que parte con la Paulina Urrutia, de esto de un centro cultural en cada comuna de más de 50.000 habitantes, y toda esta red de centros culturales que iban a ser como hijos del GAM, empiezan a tener mucho más plata de la plata que tenía el Museo Nacional de Historia Natural o el Histórico, y tenía centros culturales como el mismo GAM o el Centro Cultural de la Moneda, que tienen más financiamiento que los museos nacionales. Pero bueno, volvamos al Fondo de Patrimonio. Entonces este fondo empieza a mutar. Los fondos son muy interesantes ver cómo van mutando. O sea, uno podría hacer la historia del fondar en las líneas que aparecen, las que desaparecen, las que crecen, las que no crecen, y hacer todo un estudio así como de historia de la gestión cultural a partir de eso, como análisis de los fondos. Entonces, ¿en qué está el fondo ahora? Para que no hagamos toda una historia tan larga, porque también no nos queda mucho tiempo. Aparecen 2 concursos, el nacional y el regional, ¿ya? Siempre con esta cosa de descentralizar y con este discurso de descentralizar. Quizá el primer cambio importante que aparece fue para la administración de Bachelet II, que ya como que desaparece en la iglesia, ya sacaron la iglesia, y empiezan a aparecer los sitios de memoria. No recuerdo bien el año exacto, pero yo creo que debe haber sido 2016, coincide también con la creación de una unidad de la coordinación de un área de memoria en el ministerio y en la subsecretaría. Y además el fondo incluye la posibilidad que los sitios de memoria puedan postular a este fondo. De hecho, hay una guía de gestión de sitios de memoria. Por si a alguien le interesa el tema, hay una guía. Entonces, desaparece la iglesia, aparecen los sitios de memoria, aparecen los inmuebles con protección oficial, que era un poco lo que decía Yerka, que es el gran dolor, ¿cierto?, de los dueños de inmuebles que al final dicen, oh, usted es patrimonio, y es como, me mataste.
me liquidaste, porque nunca más puede cambiar una ampolleta sin pedirle permiso al Consejo de Monumentos, que no te contesta nunca, o pagar 3 veces o 4 veces más por servicios que quizás me saldría mucho más barato. La otra vez en la prensa salía a un dueño de un local del centro de Santiago que había pintado la fachada de su local, que estaba llena de graffiti porque está todo rayado el centro, y lo habían multado a él con 7 millones de pesos por pintar eso sin pedir permiso. ¿Ya? Entonces, al final uno empieza a ver y dice, chuta, claro, hay una regla, una norma, pero hay cosas que parecen absurdas al final. Entonces, empieza a ser un dolor muy grande para la gente que es dueña de un inmueble que tiene la denominación de patrimonio. Y aparece también la intervención de inmuebles o zonas con protección oficial para la recuperación de espacios públicos. Esta es una línea nueva que aparece, si a ustedes les hace un poco de sentido de memoria, para los inmuebles y zonas que son afectadas precisamente por estallidos, protestas y todo eso. O sea, acá yo soy una zona protegida y afuera mi fachada está esta pelota, o me rompieron toda la parte de afuera, o esto se destruyó, y ahí este fondo pone plata para eso, ¿ya? O sea, imagínense en la contingencia aquí, es fantástica, como uno va leyendo los fondos. Entonces, después el regional te pone 5 categorías. Y aquí, hasta ahora vamos en puro mueble, ¿cierto? Puro edificio, ciudad, ¿cierto? Cosas pesadas. Y aquí empieza a aparecer lo inmaterial, en el regional. Revitalización de expresiones culturales de pueblos indígenas y afrodescendientes. Directo, claro. Aquí, además, para postular, tú sí o sí tienes que tener... Aquí tú tienes que ser parte de una comunidad indígena. Tienes que ser indígena. No puedes ser una persona que no sea indígena que postule esta línea. Si tú puedes ser parte de un equipo, pero no puedes postular. Registro de levantamiento de información sobre patrimonio cultural. General. Expediente de solicitud para producción o identificación de patrimonio cultural. Los expedientes son el previo a la lista, ¿ya? Cuando yo quiero que algo entre en alguna lista nacional o internacional, yo tengo que hacer un expediente. Vamos con otra herramienta ahí para que lo pongan en su apunte. Material didáctico para educación formal y no formal. Edición, reedición, publicación o distribución. O sea, estos dos últimos son difusión, ¿ya? Y mediación. Entonces, si se fijan, ¿qué podríamos definir aquí? El Fondo del Patrimonio nos está diciendo que es patrimonio para el Ministerio. Y que es patrimonio que para el Ministerio en este momento es valioso financiar. Seguramente hay otros tipos de patrimonio, pero al Ministerio no le está interesando financiar. Aquí está poniendo las lucas, ¿ya? Entonces, si uno va a las bases de concurso, estas son las definiciones que te da de patrimonio, ¿ya? Patrimonio cultural inmaterial, que si lo leen, son todas hijas de la UNESCO, digamos, estas definiciones. A veces están copiadas tal cual, a veces las acortan un poquito, pero finalmente la UNESCO es el rector de todas estas bajadas. Y después material, nos dice bienes culturales tangibles, muebles o inmuebles, ¿cierto? Los muebles, los objetos, lo que podemos mover de un lado para otro, los inmuebles, las edificaciones y las cosas que están digamos, en fija. Ahí de ejemplo, arquitectura civil, religiosa, igual le incluye, aparece de nuevo, militar, doméstica, industrial, como sitios históricos, zonas u objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos, obras de arte, libros, manuscritos, obras de arte. Documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, audiovisuales, artesanía y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico, artístico. ¡Wow! Me dejó como todo. ¿Ya? Seguramente esta es la definición de la base. Después uno, al desmenuzar el proyecto, tendrá que justificar por qué ese documento o esa grabación o esa película es patrimonio. Y ahí es donde entran también nuestros concomitantes, ¿cierto? Y todas estas cosas. ¿Cuál es la otra definición que aparece? Los sitios de memoria.
¿Se acuerdan que vimos ahí un poquito de definiciones, de conceptos, reflexión de lo que era la memoria? Se nos súper ahí caminando al lado de la identidad, súper caminando al lado del patrimonio también. Ahora, esta definición de memoria, si ustedes se fijan, dice todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos y o para homenajear y reparar a las víctimas. Pues aquí claramente hay una definición de sitio de memoria que tiene un énfasis y un foco en las violaciones a los derechos humanos. Listo, ahí está. Si yo quiero postular a este fondo, tengo que acotarme a esta definición, independiente que, a lo mejor en el ejercicio de la comunidad, en el ejercicio de la memoria del siglo XX, nosotros podemos definir que sitio de memoria, pucha, puede ser a lo mejor, no sé, donde se hacía la fiesta de ¿cómo se llama? De la primavera. Pero ahí obviamente no me va a servir para esto. Esto es lo que el fondo en este momento está definiendo y lo que está diciendo que es patrimonio. Es este tipo de sitio de memoria, ¿ya? Como les comentaba, que yo creo que la otra clase lo vamos a ver un poquito más en este de gestión, ¿ya? Porque es interesante cómo también ha ido, y yo creo que este concepto va a seguir modificándose un poquito, porque la idea de memoria, cuando uno la articula el patrimonio, es mucho más grande que solamente las violaciones a los derechos humanos. Sí, ¿quién levantó la manito? Yo, Milade. Milade, ¿cómo? Mira, ahora escuchando todo, el tema de nombrar algo patrimonio, claro, se nombra, pero igual hay cosas que quedan como abandonadas en el tiempo. Acá en Calera de Tango se nombró patrimonio al Cerro Pucará de Chena. Tú vas ahí y nada, sirve de motel acá la entrada al cerro, y las agrupaciones indígenas que ocupan el cerro en alguna fecha no pueden hacer mucho tampoco. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí con la mantención del patrimonio en el tiempo? Porque igual, si no hay quien gestione, queda como abandonado eso. Sí, pues, es que ahí es donde es importante tu comentario, Milade, te agradezco, porque como gestores tenemos que ver que nuestro trabajo no termina con la nación. Ahí empieza, acuérdense el matrimonio. Ahí empieza el trabajo. Y es la parte más difícil, porque generalmente hay pocos recursos, porque el patrimonio es caro. Es caro en general, no importa si es inmueble, si hay comunidades o no. Porque hay comunidades involucradas y cuando hay hartas personas siempre es complejo, es desgastador, y porque creo también que al ser al ser visible y al ser mediático, también las autoridades y en general, transversalmente las autoridades políticas, comunales, regionales, nacionales, tienen la cola metida, para bien o para mal. Entonces, ahí el trabajo en gestión es más duro, es más persistente, tiene que ser más sistemático, tiene que ser muy profesional, porque también estamos trabajando con cosas que no es llegar y modificar, no es llegar y hacer. Hoy día hablábamos también de los temas de apropiación cultural, que les dejé un documento para que lo discutamos en la próxima clase, que es de la Daniela Barzúa, que habla de la apropiación cultural hacia el tema indígena, que yo creo que es súper interesante mirarlo, porque también tener cuidado con las intervenciones, hasta qué punto resguardamos, hasta qué punto intervenimos, modificamos. Entonces son hartas variables. Es un desafío grande, muy bonito, pero claramente, como dices tú, no terminan las nominaciones. Cosa de Valparaíso, como decía ayer. Felipe. Sí, no, solamente para complementar lo que señalaba Milade. Acá en Tarapacá, por ejemplo, hubo un tiempo que el gigante de Tarapacá, así como por señalarlo, ejemplo, cuando se ocurrió el rally,
una de las personas que andaba en moto pasó como por arriba del gigante Tarapacá. Después, para una elección, un concejal de la comuna donde está instalado, que es Guara, lo ocupó para hacer campaña electoral, y así con un montón de otros espacios que son complejos. Bueno, intentamos que están en mitad de un desierto, que es muy complejo poner a alguien a cuidarlo, pero claro, es muy difícil mantener ciertos espacios justamente por la dificultad práctica de aquello. Yo creo que requieren mucho, derechamente requieren una intervención más activa del Estado, creo yo, en realidad. Y yo creo que por eso también, Felipe, ha habido un cambio en esta escala. Hay que ver si está bien esa orientación, o a lo mejor también se va a tener que modificar. Pero yo creo que más allá de lo que tú dices, que sea una preocupación del Estado, sí, pero también es cierto, y es lo que se ha visto, que lo más importante es que la comunidad que está involucrada, y por eso cada vez se le da como más este poder de nominación, de definición, pero también hay que darle la posibilidad de esta gestión de patrimonio a esa comunidad, que es la que está cerca, que es la que le da sentido, que es la que también le da significación y simbolismo, porque tampoco queremos que el patrimonio se estanque, po. O sea, yo no voy a nominar una fiesta para que no la hagan nunca más. Imagínate la Tirana, o sea, ahí no puede normar la Tirana. Cuando quedó la escoba que decían no pueden ir por el tema de la pandemia. Son manifestaciones espontáneas que al final tú tienes que hacer que las mismas personas que rodean cuiden y protejan. Y eso es la tendencia un poco que se está dando ahora, y creo que veamos 2 definiciones más antes de que terminemos, porque si no, no voy a alcanzar a ver todo. Isabel, es muy... ¿Te doy la palabra? Sí, es cortito. Sí, me surgió la duda, ¿los monumentos históricos en qué línea pueden entrar? ¿Para hacer mantención o remodelación? Acá en el fondo no hay. No. No. Ya. No hay esos fondos. Hay unos fondos que tiene el ministerio, porque si te fijas acá, no pueden postular los museos. Hay otro fondo que abre el ministerio que es para museos. Y ahí sí se puede hacer para conservación de objetos y para catalogación y todo ese trabajo con más de adentro. Pero para monumentos, claro, no hay restauración de monumentos. Entonces, ¿viste? Eso es interesante, porque uno viene y dice, wow, esto está dentro, pero esto está afuera. Entonces ahí también hay una decisión política de decir, ¿dónde estoy poniendo mis huevos? ¿Qué es lo que a mí me parece relevante? Y qué es lo que yo, como Estado, digamos, estoy considerando en esta administración parado aquí y ahora, porque seguramente, así como antes fue la iglesia, ahora son los sitios de memoria, y quizás más adelante van a incluir o sacar otras cosas. Alexis, ¿me dejas terminar y ahí damos un ratito de por fin? Porque si no, no voy a alcanzar, y yo creo que tenemos que cerrar sí o sí con esto, por lo menos la idea. Entonces, hay 2 conceptos que también son súper importantes en el patrimonio cultural inmaterial, que les van a salir bien frecuentemente y que ustedes también tienen que saber ocupar cuando formulen proyectos, cuando hablen con especialistas. Uno es la salvaguardia, eso uno ya no dice el rescate del patrimonio o el resguardo del patrimonio. ¿Ya? Eso ya como que es la salvaguardia, es el concepto que acuña la UNESCO y el que acuña el ministerio. Porque cuando tú hablas de salvaguardia, tú dices, yo hago muchas cosas, y un poco lo que ha salido de ustedes, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas para que el patrimonio material, estamos hablando del material, sea viable, o sea, pueda seguir su camino, de alguna forma. Entonces habla de que hay que identificar, documentar, investigar, preservar, proteger, promover, valorizar, transmitir y revitalizar. Todas esas cosas hay que hacer, imagínense, lo complejo. Entonces yo no solamente protejo el patrimonio, pues proteger es una parte, pero tengo que hacer todo lo demás, porque si no, no funciona. O si no, no resulta, o si no, igual está en riesgo, o si no, porque es lo que decíamos, ¿cierto? Y podríamos analizar. ¿Por qué este sitio, por qué Valparaíso sigue teniendo tantos problemas? A lo mejor porque se han enfocado en un punto y no en todos, a lo mejor en ninguno, no lo sé. Entonces, habla acá de la preservación, que está dentro de la salvaguardia, como los esfuerzos encaminados a comprender el patrimonio cultural,
a conocer su historia y su significado, proteger y resguardar y garantizar su existencia material y mejorar su condición de conservación. Si ustedes se fijan, aquí no aparece transmitir, ¿ya? Porque también es un concepto de la preservación que habla del patrimonio cultural como en general. No está hablando solo en lo inmaterial. La salvaguardia se habla solo de lo inmaterial. Entonces, cuando yo hablo de inmaterial, hablo de transmitir y revitalizar, que esa palabra también se ocupa mucho. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos sí, aunque yo les decía, yo no quiero que se aprendan las definiciones de memoria ni nada, pero creo que tienen que masticarlas. Creo que tienen que apropiárselas si el patrimonio es el ámbito de ustedes de trabajo, de interés, y que sobre todo tienen que saber utilizarla cuando postulen o cuando defiendan proyectos o cuando se relacionen con las comunidades, ¿ya? Entonces aquí, para ir cerrando, aquí saqué este pantallazo que se ve muy feo, pero no quise apropiarme de la autoría de esta definición, porque yo busqué la definición. Si ustedes se meten al Fondo del Patrimonio, una de las cosas que les exige el Fondo del Patrimonio, que yo les decía al principio, es que tienen que trabajar con una comunidad. Si ustedes se fijan ahí dice, los proyectos deben contar todas esas líneas que vimos, deben contar con la participación de la comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto. Y aquí da por hecho que todo patrimonio tiene una comunidad que crea, mantiene, transmite, valora y otorga significado al patrimonio. ¿Ya? Entonces, como, wow, ok, así lo haremos. En las bases nos sale la definición de comunidad. Te pide la carta de la comunidad, te pide todo. Esto lo presentaron en una capacitación que se hizo del Fondo del Patrimonio. ¿Viste? Ahí dice abajo, era esta señora que está ahí. Ella definió lo que era comunidad. Y ahí habla de personas, cultores, asociaciones u organizaciones vinculadas al patrimonio postulado en el proyecto. Pero no son instituciones, o sea, no son personas jurídicas. Te dice, es un grupo de personas. Y te pide que ese grupo de personas participe de tu proyecto. Y que este grupo de personas, que no tiene una formación jurídica particular, se supone que tiene esta comunidad que crea, mantiene, transmite y valora. Esto a mí me parece que es como primera vez que aparecen en los fondos como un requisito. Era bien habitual en los fondos que uno postulaba con pueblo originario, que de igual manera no se subentiende que todas las personas de pueblo originario están reunidas o forman comunidad, pero ahí se pedía, pero ahora te lo ponen en todos los proyectos. Y uno podría estar de acuerdo, no estar de acuerdo, diferir, patalear. Por supuesto, en los fondos no puedes, o sea, o postulas o no postulas, te acatas las reglas o no, pero sí en el contexto de los fondos uno podría reflexionar y decir, bueno, está bien eso, pero ¿podríamos generalizarlo? ¿Será tan así que en todas las comunidades? ¿Quién tenemos en la comunidad? ¿Son 2 personas, 5 personas? Pues se preguntó eso, ¿ah? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Tengo que reunirlo? Si la gente no necesariamente se va a conocer, porque yo puedo tener una manifestación, el Traricán Mapuche, lo tejen las señoras en sus casas y viven, claro, comparten, no sé, una comuna, un territorio, una región, pero no necesariamente se juntan ni se conocen ni se caen bien. Entonces ahí uno podría pensar, acordando del Tesoro Humano Vivo, que hay cosas que quizás ahí institucionalmente hay forceps que empiezan a hacer ruido, pero bueno. Se nos acabó el tiempo, así que no puede ver el caso porque quiero abrirle un poquito la palabra. Sí, si tienen tiempo de revisar, ¿se acuerdan que vimos que estaba esta encuesta de participación para la ley de patrimonio? Si pueden hacerla en la semana, no es tan larga. Sería bueno para que la comentemos, ¿ya? Para que conversemos sobre eso y sobre todo fíjense en eso. Sí, les voy a mostrar una pequeña cosita. No se preocupen, me va a tomar un minuto. Si se fija en la invitación, todos los patrimonios. El ministerio se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y ahora ya te están invitando a que la ley patrimonial te dice todos los patrimonios. Ahí ya tenemos un punto de discusión en el sentido de
que quizá ahora casi es más obvio que se hable de todos los patrimonios, cuando se hizo el Ministerio de las Culturas, no se muere la discusión que había con esto de las culturas. Acá te propone una lista de tipos de patrimonio, está súper clarito. Pero imagínense, esto es lo que en una encuesta en un ministerio aquí y ahora te está diciendo, ¿a qué área del patrimonio se dedica usted? Y te pone 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como 20 tipos. O sea, cuando partimos de la UNESCO que dijimos material, inmaterial, podemos decir natural, mueble, inmueble, aquí ya me pusieron 20. Entonces traten de darle una mirada. Y mírenlo con esa mirada crítica. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que echan de menos? ¿Qué es lo que a lo mejor es reiterativo? ¿Cierto? Eso es interesante de ir mirando. Te preguntas sobre los aportes de la sociedad y esto que salió el otro día en la prensa, podríamos decir. Aquí ya aparece, es un derecho, es una construcción social, es un derecho. Muy mediático. Pero si pueden hacer la encuesta, mírenla con ese marco. ¿Qué es lo que me está diciendo esta encuesta que es patrimonio? Porque ya si te lo ponen esas alternativas, te está diciendo de esto qué es lo que usted opina, qué es lo que usted cree, y qué puede estar dejando fuera. No sé si alguien quiere agregar algo, ya estamos en la hora. Se ha hizo cortito. Alexis, dale nomás. Hola, buenas noches. No, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. A propósito de esto, de la encuesta y todo, está el tema, como por presentar el caso del Museo del Estallido Social. Tanto la crítica que se le hizo para el Día del Patrimonio, de las rutas patrimoniales, tanto para el caso último de el fondo que ganó para el museo, que hay muchas cosas de parte de la derecha que estuvo criticando y haciendo como mucha bulla estas semanas. Y lo otro que quería comentar es que estoy en un trabajo con con el Consejo de Monumentos Nacionales y me cuestionaba esto mismo que planteaste de la comunidad. Porque finalmente ellos se sienten, a mí me da la sensación que se sienten atados de mano, porque ellos quisieran levantar muchas cosas, pero si no tienen un acuerdo con la comunidad, no lo pueden hacer, porque la comunidad es la que decide si quiere salir esto fuera, un poco lo que hablaba mi compañera de Valparaíso, de si quieren que se masifique, cuáles son los beneficios que trae que se masifique, pero por otro lado tampoco es tan claro qué es la comunidad. En mi caso yo soy aymara y como que todo se asocia como a cosas del alcalde de la comuna, o de las ¿cómo se pueden decir? Gremios o cooperativas de las comunidades. Eso. Sí, bueno, o sea, gracias Alexis, es cierto, o sea, son las problemáticas y por eso que la idea del curso también es que ustedes aprendan a leer el contexto, porque siempre va a estar cambiando y también entender que no es solo las definiciones, porque todo trae una complejidad detrás. Lo que dices tú del Museo del Estallido, cuando uno define, o sea, cuando hablamos de ¿se acuerdan de esta construcción social que es el patrimonio? Y cuando hablamos de la memoria lo éramos así, era en el artículo de la Sonia, ¿cierto, Montesino? Ella decía, hay cosas que son incómodas, que no todos están de acuerdo, porque ya entendemos que nuestra escala se achica. Entonces, estos nacionalismos, esta cosa que para todo el mundo es importante, para todo el país es simbólico, ya no es así. Cada vez nos achicamos más. Entonces, claro, hay algo que para ti es significativo, es patrimonio, tú le vas a hacer toda tu herramienta, le vas a hacer museo, archivo, no sé qué, no sé cuánto, y para mí es un maní. No me interesa esto otro. O más complejo es cuando eso, que para ti es relevante, a mí me trae dolor. Entonces, que por ejemplo también son las discusiones que aparecen en torno a esto famoso del memorial o no memorial en la Plaza Italia. Y aparece uno que dice es que lo mío es más memoria que lo tuyo, porque también sale eso. Entonces, tomemos el rol de gestor, porque podemos tener una opinión personal y todo. Rol de gestor, que no digo que guarden su opinión personal, pero el rol de gestor tiene que observar, tiene que analizar las herramientas, los instrumentos, lo que dices tú. De la comunidad. ¿Pero qué es una comunidad? Tiene que ser preguntón, tiene que cuestionar, tiene que decir si esto me lo están mirando de este lado, ¿y qué pasa si lo miro de este otro?
Y sobre todo revisen experiencia. Hay tanta información en internet, experiencia acá, experiencia afuera, conversen y escuchen mucho. Esa es mi recomendación. Espero que para la otra clase, o si alguien quiere en la semana en el foro, me vayan si quieren compartiendo los temas que han elegido. Si alguno está muy en blanco y no tiene tema, a lo mejor lo puedo ayudar, y si otro ya tiene tema, a lo mejor lo puedo orientar en bibliografía o conversar con alguien, porque sería interesante cuando uno también hace entrevista, se clarifica bastante. La idea es que hagan algo que los motive, que les interese, que sea entretenido, pues. O sea, de todas maneras, que sea algo que a ustedes les parezca entretenido. Y si quieren pueden trabajar de 2 personas, si es que a alguno le sale cómodo, si no, individual no hay problema. ¿Ya? Cualquier pregunta, duda en la semana yo estoy disponible y porfa, traten de darse el tiempo para leerse lo de la Dani, porque yo creo que va a estar interesante para que podamos discutir. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Y espero que les haya